Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 87, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición. 618, Virán, el sentido íntimo como revelación. Por vez primera, en su última obra, Los nuevos ensayos de antropología, 1823-1824, Virán se propone el problema del hombre total, esto es, del hombre que no es solamente organismo y conciencia, y, por tanto, sensibilidad y razonamiento, sino también relación con Dios. En las dos primeras partes de la obra, dejada como las otras sin terminar, Virán recoge y capitula los resultados alcanzados en los escritos anteriores sobre la vida orgánica y la vida consciente del hombre. En la tercera parte, que es la más importante, hace el análisis de la tercera vida del hombre, la religiosa o mística. Indudablemente, esta tercera vida siempre había estado en el fondo del análisis de Virán, los cuales, por su mismo planteamiento, tienden a la justificación de aquella como su objetivo final. La segunda vida del hombre, dice Virán, parece haberle sido dada solamente para elevarse a la tercera, en la cual está libre del yugo de los afectos y de las pasiones, y el genio o demonio que dirige el alma y la ilumina con un reflejo de la divinidad se hace oír en el silencio de la naturaleza sensible, en la cual nada acontece en el sentido de la imaginación que no es adquirido por el yo o sugerido o inspirado por la fuerza suprema, en la cual el yo queda absorbido y confundido. Tal es, quizá, el estado primitivo, del que el alma humana ha caído y al que aspira elevarse de nuevo. La vida del espíritu comienza a brillar en el primer esfuerzo voluntario. El yo se manifiesta interiormente, el hombre se conoce, apercibe lo que le es propio y le distingue de lo que pertenece al cuerpo. Pero el hombre exterior prevalece y acaba por reinar exclusivamente. El hábito de obrar oscurece y anula casi el sentimiento de actividad. Pero el hombre interior toma venganza sobre el hombre exterior por medio de una renovación que no es nunca espontánea, sino que deriva de una acción enteramente libre, absolutamente extraña a las disposiciones sensibles y a cualquier impulso externo. Renovación que se obtiene, sobre todo, por medio de una meditación sostenida que emplea toda la energía de la actividad intelectual y, en fin, por medio de la oración, con la cual el alma humana se eleva hasta la fuente de la vida, se une íntimamente a ella y con ella se identifica por el amor. La meditación y la plegaria son los dos caminos por los cuales la espiritualidad íntima del hombre se eleva hasta su absoluta libertad, hasta la vida religiosa. Me parece, dice Virán, que, tomando como punto de partida el hecho psicológico, sin cuya mediación el espíritu humano se pierde en divagaciones ontológicas hacia lo absoluto, se puede decir que el alma, fuerza absoluta, que es sin manifestarse, tiene dos modos de manifestación esenciales: la razón, logos, y el amor. La actividad por la cual el alma se manifiesta a sí misma como persona, o yo, es la base de la razón. Es la vida propia del alma, ya que toda vida es manifestación de una fuerza. El amor, origen de todas las facultades afectivas, es la vida comunicada al alma como una condición de su propia vida. La vida que le viene del exterior y desde lo alto, es decir, del espíritu del amor, que sopla donde quiere. En tal sentido, Dios es al alma lo que el alma es al cuerpo. El cuerpo, además de tener funciones y movimientos propios, es dirigido por el alma, que quiere, piensa o sabe lo que hace. Del mismo modo, el alma, aun teniendo facultades propias, tiene intuiciones, inspiraciones, movimientos sobrenaturales, por los cuales está enteramente bajo la acción de Dios y como absorta en Él. La gracia de Dios es para el alma lo que la voluntad del alma es para el cuerpo. De esta manera, el sentido íntimo, la conciencia, aparece a Virán como la misma revelación de Dios. En polémica con de Bonald, que había reducido toda revelación a la revelación externa y que había hecho del lenguaje mismo
una inmediata creación de Dios, Virán afirma la superioridad de la revelación interior, la única que vale como criterio. La conciencia, dice Virán, puede ser considerada como una especie de manifestación interna de revelación divina, y la revelación, o la palabra de Dios, puede expresarse en la voz misma de la conciencia. No existe únicamente la revelación externa de la tradición oral o escrita, sino que existe, además, la interna o de la conciencia. Una y otra vienen de Dios, una y otra tienen su fundamento fuera de la razón y excluyen de su esfera el escepticismo religioso y filosófico. Se relacionan entre sí como la letra y el espíritu, pero su acuerdo está garantizado por su única fuente, que es Dios. Sin una revelación inmediata hecha a cada pueblo, o mejor, sin el influjo de la gracia, que actúa sobre los corazones de otro modo que con palabras, ¿cuál podría ser el criterium público y social para distinguir la verdad del error si cada nación pretendiera poseer exclusivamente, con lenguaje inspirado, el tesoro de las verdades intelectuales y morales? En su punto culminante, el análisis de Maine de Virán revela su preocupación dominante, la justificación de la tradición. Las instituciones morales y religiosas, dice, podrán ser desnaturalizadas, pervertidas o separadas de su fuente, por no ser más que instituciones políticas y convenciones humanas relativas a la civilización de la sociedad, a la naturaleza del gobierno, al sol, al clima, etc. Variables bajo estos aspectos en la forma como en el fundamento. En cambio, en la tendencia opuesta, las instituciones políticas de todos los lugares, de todos los tiempos, se irán acercando cada vez más a lo absoluto, a una moral y a una religión enteramente divina, y el destino de las sociedades, como el de los individuos, solo se cumplirá perfectamente cuando estas leyes de lo absoluto, difundiéndose por todo el mundo político, le impriman todas las direcciones, regulen todos sus movimientos y determinen la forma constante y en adelante invariable de su órbita. Estas palabras revelan el núcleo de la personalidad de Maine de Virán y la naturaleza de sus centros de interés no solamente filosóficos, sino políticos y religiosos. Maine de Virán ha entendido el sentido íntimo como instrumento de justificación de la tradición. Esto lo vincula íntimamente al espiritualismo ecléctico de sus contemporáneos, de quienes se distingue solo por la perfección que ha sabido dar a este instrumento. Y este su interés fundamental hace de él el maestro ejemplar del espiritualismo contemporáneo.